En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica. Siempre que meditamos la palabra de Dios es importante acompañarnos del Espíritu Santo para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento y el Señor pueda revelarnos su misterio. Acuérdense que la palabra de Dios se lee con los ojos de la fe. Si no se lee con los ojos de la fe, entonces entramos en el conflicto de llevarlo a la razón sin pasar por el corazón. Entonces siempre oramos según el Espíritu, ¿verdad? Para que Él nos guíe y nos comunique lo que quiere comunicarnos Dios. Del segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Al finalizar todo esto, los israelitas que se encontraban ahí fueron por las ciudades de Judá y rompieron las estelas, destruyeron las aceras y derribaron los altares y los lugares altos que había en Judá, en el territorio de Benjamín, de Efraín y de Manases. Luego los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a sus posesiones. Ezequías restableció los turnos de los sacerdotes y de los levitas según su función, y asignó a cada uno, sacerdotes o levitas, la misión correspondiente en relación con el holocausto, el sacrificio de comunión, el oficio del culto, la acción de gracias, las alabanzas en las puertas del campamento del Señor. Bueno, pues aquí nos dice en este capítulo 31 lo que hace el rey Ezequías, ya restablecer el culto. Y eso era muy importante para ellos. Ya sabemos lo que había sucedido, constante infiltración del paganismo y de la idolatría de los pueblos cercanos, que había sido ya contaminado el pueblo hebreo. Y entonces esta es la lucha de algunos reyes por extirpar la idolatría. Otros la regresaban, entonces era una lucha. Bueno, pues este rey no nada más destruye Ezequías todas las estelas que hay por todos lados, va hombres a quitar todas esas cosas de idolatría. Y restituye la función del sacerdote, del levita, ¿verdad? La función aquí dice, les leí, del culto, del holocausto, de la comunión, de la oblación. Entonces, todas estas cosas eran importantes que se restablecieran y que se les diera el respeto y el lugar a los sacerdotes, a los levitas, que eran los que estaban encargados desde el principio, desde el primer sacerdote, que fue ¿quién? Aarón. En el capítulo 32 dice, después de estos acontecimientos y de estas muestras de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino, invadió Judá y asedió las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Cuando Ezequías vio cómo avanzaba Sennacherib y cómo orientaba su ataque hacia Jerusalén, decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las aguas de las fuentes que hay fuera de la ciudad. Todos estuvieron de acuerdo, se reunieron muchos del pueblo y cegaron las fuentes de los torrentes, que atravesaba el país. Bueno, pues ellos tratan de protegerse de este asedio y esperar. Y entonces el rey de Asiria le manda un comunicado. Dice, así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en quién confían los que permanecen asediados en Jerusalén? ¿No los está exponiendo Ezequías a morir de hambre y de sed cuando asegura, el Señor nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el que ha eliminado los lugares altos y los altares y ha ordenado a los de Judá y a Jerusalén? Han de postrarse y ofrecer sus sacrificios ante un solo altar. Todavía no saben lo que hemos hecho nuestros antepasados y yo con los pueblos de todos los países. Dice, ¿han podido los dioses de esas naciones librar de mis manos a sus propios países? ¿Quién de entre los dioses de las naciones que exterminaron mis antepasados ha podido librar de mis manos a sus pueblos? ¿Y van a poder librarlos su Dios?
Que no los engañe, Ezequías dice, y los seduzca con esto. No le crean, porque ningún Dios de las naciones o reinos ha podido librar de mi mano o de la mano de mis antepasados a su pueblo, ni tampoco su Dios lo liberará. Dice que entonces cuando estaba hablando, profira insultos hacia Dios, y entonces Dios obra y los destruye, acaba con ellos. Se acaba el acecho a Judá, Jerusalén, y vuelve la prosperidad y la paz. Entendemos siempre que es la lucha siempre, ¿verdad? El asedio que este pueblo siempre está en la mira, en los ojos de los poderosos. Que era un pueblo, no era un armamento poderoso, un pueblo más dedicado a crear una sociedad diferente de las demás, porque Dios estaba con ellos. Entonces el objetivo de Dios no era que ellos se hicieran un pueblo poderoso. Si eso sucede con los sirios, después los persas, los babilonios, y finalmente cuando llegan los romanos, era un asedio y una lucha siempre. ¿Y qué hacen esos pueblos poderosos? Enfocados solamente en que no estuviera alguien que se opusiera a ellos, en dominar, un montón de atención al armamento, a tener soldados. Pero no era así en el pueblo hebreo. En el libro de los Proverbios, capítulo 11, dice: quien desprecia a su prójimo es un insensato. El hombre prudente guarda silencio. El chismoso divulga secretos. El hombre de fiarse guarda la palabra. Donde no hay gobierno se hunde el pueblo, y se salva cuando abundan hombres de criterio. Se perjudica a quien sale fiador de un extraño, y vive tranquilo quien es enemigo de avales. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22. Dice: entonces les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé algunos varones elegidos, de entre ellos a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, destacados entre los hermanos. Con ellos les enviaron este escrito. Bueno, recordemos lo que hablamos ayer del Concilio de Jerusalén, donde se lleva a cabo por la situación de que llevan a algunos hombres, y Bernabé y Pablo, a los apóstoles, el conflicto que tienen de que quieren algunos de ellos imponer la circuncisión en orden de ser parte de esta religión, de este grupo. Y entonces ellos van a Jerusalén y exponen, y después, finalmente, esta es la decisión de ellos. Los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos, puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, se han desconcertado con sus palabras y se han llenado de inquietud. Unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde ustedes, en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por lo tanto a Judas y a Silas, que les comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las necesarias, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la fornicación. Obrarán bien al guardarse de estas cosas, que tengan salud. Eso es todo. Es una de las conclusiones de estas reuniones episcopales, ¿verdad? Y presbiteriales. Es la decisión unánime según el Espíritu Santo y ellos. Bien importante. Y lo que deciden. Y hay mucha gente que dice: no, pues es que el Señor me llama y me unge y me habla y me revela.
Pero vamos a oír qué es lo que te unge, te habla y te revela. O una persona jerárquica de la iglesia. Vamos a ver qué es verdaderamente, según el Espíritu Santo. Pues la iglesia nos enseña que así debemos de seguir trabajando, según el Espíritu Santo. Y a veces no es fácil, porque tenemos que ser dóciles a la voluntad del Espíritu. Bueno, pues se despidieron y todos lo hicieron como quedaron de hacerlo, ¿verdad? Y dice que Pablo y Bernabé se dijeron: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, que es llamado Marcos, el evangelista. Y Pablo, en cambio, consideraba que no debería de llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no le había acompañado en la tarea. Se produjo una discrepancia de tal modo que se separaron uno del otro. Bernabé se llevó a Marcos y embarcó para Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Bueno, aquí hay algo importante. Pablo no olvida que Marcos no quiso acompañarlo cuando estaban en la misión, que se había regresado al origen de donde estaba. Y entonces cuando Bernabé sugiere que lleven a Marcos otra vez, entonces dice: no, así no. Él no quiso y ahora está bien que se quede aquí. Y entonces Bernabé dijo: no, yo creo que es prudente que vaya con nosotros. Y Pablo dijo que no. Y aquí hay una discrepancia. Y en esa discrepancia toman una decisión. ¿Ok? Tú vas para Siria y Cilicia y yo me voy para Chipre. Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marcos. ¿Es parte de la iglesia? Sí, es parte de la iglesia. ¿Es malo? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es que los dos siguieron siendo fieles al Señor y fieles a la iglesia de Jerusalén. No importando, ¿ok? No se puede esto. Yo respeto, yo imagino Bernabé, que Bernabé era un hombre muy prudente, muy de Dios. Se escribe poco de él, pero lo poco que se escribe está lleno de Dios. Y Pablo, obviamente también, pero es intrépido. Pablo va adelante siempre, la lucha, la confrontación con todo. Es un hombre impetuoso. Y al final Bernabé dice: bueno, no tenemos por qué disgustarnos, Pablo. Tú y yo somos hermanos. ¿Qué te parece que yo me llevo a Marcos a Chipre y tú te vas con Silas a Siria y Cilicia? Y llegaron al acuerdo. Siempre es importante tomar acuerdos y determinar y respetarnos, pero seguir siendo fieles. No empezar a enseñar cosas que no vienen de la iglesia, lo que uno quiere, empezar a escuchar otras fuentes. Porque el demonio es el divisor, se le llama diablo, el que divide. Les pidamos al Señor que en este tiempo de Cuaresma pensemos en todas las personas. Y siempre que tengamos discrepancias, eso no nos va a impedir en continuar construyendo el reino de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Iba a recordarles algo, perdónenme. No nos vamos a reunir el lunes en la noche. Tengo un compromiso, entonces no nos vamos a reunir el lunes en la noche. Gracias.